Esta noche nosotros vamos a comenzar estos temas relativos al mes de la familia. Pero recuerdo que el otro día, cuando le tocó a Maricruz iniciar el culto, ella mostró unas fotos de cómo se veía la iglesia, uno por aquí y otro por allá. Y nosotros parece como que no aprendemos, siempre se nos olvidan las cosas. Pero la verdad es que nos vemos más bonitos cuando estamos cerca. Así que yo quisiera que antes de comenzar nos uniéramos. Usted no tiene miedo de pegarse de uno de sus hermanos porque acabamos de decir que somos una familia, ¿verdad? Pues vamos a ocupar un poco las sillas que están vacías, vamos a unirnos, vamos a sentir el calor, el amor de cada uno. Vamos a unirnos, hermanos, que no nos dé miedo pegarnos de otro hermano, porque creo que eso es parte del amor. Dice que nosotros muchas veces vamos alejándonos, ¿verdad? Y el ejemplo que nos ponían cuando llegamos aquí a la iglesia, que nos enseñaban lo que significaba congregarse, nos decían que una brasita de fuego tenía que estar al lado de la otra para mantener el calor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si eso es posible. En el nombre de Jesús, vamos a comenzar a hablar un poco sobre esta familia. La Congregación Cristiana Puerta Abierta es la familia mía, es la familia tuya. Es la familia que Dios nos ha dado, en la cual tú y yo somos miembros importantes y también somos miembros necesarios. Aquí no hay nadie que esté de más, ¿verdad que sí? Esta congregación fue fundada en el año 1984 por los apóstoles nuestros, el pastor Ramón Corniel y doña Miriam de Corniel. Y ellos tuvieron como fundamento para fundar, valga la redundancia, la iglesia a Jesús, el centro de nuestras vidas, como cantábamos ahorita, ¿verdad? Lo más importante para nosotros. Pero junto a eso establecieron unos pilares para que la iglesia estuviera siempre fuerte. El primero de esos pilares fue la enseñanza de la palabra de Dios, sin adulterarla, tal y como viene ahí en ese libro, ¿verdad? Entonces, el segundo pilar, la formación de hombres y mujeres que fuesen idóneos y capaces a su vez de enseñar a otros. Por eso aquí, en esta iglesia, siempre va a haber enseñanza. Y nos reunimos en las damas y hay enseñanza. Y nos reunimos con los jóvenes y hay enseñanza. Nos reunimos con los niños y hay enseñanza. Porque eso es uno de los pilares de esta congregación, de esta familia a la que tú y yo pertenecemos. Y la tercera cosa fue que esta congregación estuviera formada por familias. Familias sanas, salvas y felices. Y eso dio motivo a ese lema que ustedes ven ahí, que dice, somos felices porque Cristo es la diferencia. Pero no podemos nosotros ser felices si nuestra familia no es feliz. Y por eso el motivo principal de nosotros es motivar a todas las familias a completarse dentro de esta gran familia que es la Congregación Cristiana Puerta Abierta. ¿Saben ustedes? Quizás algunos de mis familiares no van a pasar la eternidad conmigo, pero ustedes sí. Entonces, vemos ahí la importancia de nosotros estar juntos, de amarnos, de cuidarnos los unos a los otros. Por esa razón es que nosotros siempre vamos a estar trabajando con Dios delante, ¿verdad? Los temas relativos a la familia, para que alcancemos el fin de bienestar que el Señor quiere para cada una de las familias que aquí estamos representadas. Vamos a leer en Génesis 2. Ahí está escrito, versos 21 y 24, al 24, el acto inaugural de lo que se llama la familia, del sistema familiar. Ahí se inauguró la familia. ¿Quién la inauguró? El Señor. Dice que en el jardín del Edén, con el favor de Dios, el Señor hizo esto que vamos a leer. Entonces el Señor Dios hizo, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas
y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Quiere decir que ahí comenzó la familia. Dice que por eso es que nosotros no podemos apartar la fe nuestra de la familia. Nosotros tenemos que tener esas dos cosas unidas, porque es propósito de Dios. Y el propósito de Dios en la familia es que le glorifiquemos y que le honremos. La familia no se hizo por un accidente, la familia se hizo con un propósito, el de honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque la familia es el fundamento, mire, espiritual, es el fundamento emocional, es el fundamento físico, económico de todo lo que existe. Es el fundamento de la iglesia y es el fundamento de la sociedad. ¿Por qué ustedes creen que hay tantos problemas en las familias? Porque el enemigo ataca a la familia para destruir la iglesia, para querer destruir la iglesia y querer destruir la sociedad. Entonces nosotros, los cristianos, tenemos que estar bien pendiente. En el sentido individual, es necesario entender que el cuidado de tu fe y de tu familia comienza con una sincera evaluación del lugar donde tú estás ahora mismo, como persona. No mirando el pasado, lo que hiciste antes, ni mirando ni pensando mucho en lo que viene mañana, sino en tu presente de hoy. Esto más bien es para que nosotros reflexionemos y yo voy a hacer 3 preguntas que no necesito que ustedes me las respondan, solamente para que la analicemos aquí. La primera de esas preguntas es, ¿cuál es la condición de mi fe y de mi familia? Cada uno de nosotros debe hacerse en esta noche esa pregunta. Como cristiano, piensa, estoy hablando de ti como persona, como ente individual. Si tú das testimonio a tu familia, especialmente a aquellos que en tu familia no son cristianos. Piénsalo un poquito nada más. Porque es necesario que nosotros comencemos con lo que están ahí. Nosotros no podemos pretender ir a predicar a Tailandia si nosotros no hemos dado un testimonio en nuestra propia casa. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es en aquellos que nos rodean, si hemos sido de testimonio para ellos. La segunda pregunta es, ¿qué significa para mí que mi familia sea cristiana? Sabiendo que nosotros no tenemos familias perfectas. Nadie tiene una familia perfecta. Pero ¿qué significa para ti que tu familia sea cristiana? Vamos a revisarnos. A revisar si hemos enseñado. Si podemos decir, bueno, enseñé esto a mis hijos o a los que estaban a mi alrededor. Porque la familia tiene otros miembros, ¿verdad? Si nosotros hemos instruido a pequeños y grandes en la familia, en el conocimiento de la palabra de Dios, y si nuestros hijos han visto que nosotros le hemos dado el primer lugar al Señor. Porque muchas veces nos llamamos cristianos, pero todo, absolutamente todo está primero que las cosas del Señor. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, hay una multitud de testigos que está mirando lo que nosotros estamos haciendo como cristianos. Y entre esa multitud está nuestra propia familia. La tercera pregunta es, ¿cómo me haré yo responsable de mi fe y de mi familia
porque ya hemos dicho que esas dos cosas deben ir ligadas. Entonces pensemos y revisemos si hemos sembrado semillas buenas, semillas de amor, de tolerancia, como nos hablaban allá en el retiro. Si hemos sembrado semillas de respeto y de temor a Dios. Si le enseñamos a nuestros hijos que la iglesia, este templo que está aquí es un lugar sagrado y que debemos respetarlo, pero somos los primeros que lo irrespetamos con cualquier acto. Si hemos sembrado semillas de egoísmo, de hipocresía, de orgullo, de desprecio, de ira, de inmadurez. Entonces esas son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que preguntárnoslas, porque yo no las puedo responder por ti. Cada uno de nosotros tiene que hacerse una revisión. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Difíciles. Todo lo que oímos o vemos por ahí es desastroso y ya hemos dicho que no nos podemos dejar llevar de eso, pero sí tenemos que estar alerta. Porque la condición actual de las familias dentro de la iglesia y fuera de la iglesia está siendo asediada por el enemigo. Y si usted no lo ve, piense un poquito en las cosas que pasan a su alrededor. La palabra de Dios está para todo. Y vamos a ver qué dice en 1 de Pedro 5, versos 8 y 9, en la versión Reina Valera, dice, ¿cómo debemos nosotros estar en este tiempo difícil? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es una cosa que nos pasa a nosotros exclusivamente, sino que se va cumpliendo en todo el mundo. Pero resulta que nos dice ahí que debemos resistirlo, ¿verdad? Y más adelante en el libro de Santiago también nos dice que debemos resistirlo. Tenemos que conocer pues cómo ataca para nosotros poder saber cómo defendernos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nosotros, primero que nada, pedirle al Señor que nos dé el discernimiento necesario para ver cuando hay una amenaza en nuestro hogar. Pero aquí nosotros queremos enseñar algunas cosas, especialmente a los padres, porque esto no se da en un solo grupo de la familia, no se da solo en los adultos o en los jóvenes o en los bebés, sino que vamos a ver que todas estas amenazas están contra toda la familia, sea de la edad que sea el miembro de esta familia en la que estamos. Las amenazas comienzan en el hogar centrado en los hijos. Cuando los hijos comienzan como niños, siendo bebés, y hay mucha pareja aquí criando, y quisiera que pongan mucha atención, en ese hogar donde los logros de los hijos y las cualidades buenas que ellos tienen se utilizan solamente como motivo de exaltación de los niños, con el orgullo consecuente en los padres y el deseo también de mostrar eso para impresionar a otros. Los padres se van convirtiendo, donde los hijos son el centro del hogar, se van convirtiendo en padres permisivos, que todo lo que los niños hacen, se lo celebran. Una rabieta, ¡ay, qué bonito! Mira, entonces, quizás en el mundo eso pueda pasar, pero aquí no, porque nosotros nos manda la palabra a instruir al niño desde que es pequeño en el camino del Señor. Entonces nosotros no podemos criar personas que desde pequeños nos manipulen, sino poner en cada lugar las cosas de manera que podamos ver crecer nuestros hijos sanos. En este tiempo, los padres muchas veces intervienen en los conflictos de los niños como si fueran niños también. Y se meten hasta en los pleitos de los muchachitos. Van donde los profesores a exigirle cosas que antes jamás en la vida un padre se atrevía. Es más, si el muchacho llegaba a la casa con una queja de un profesor, prepárate porque te daban tu pela primero y después iban a averiguar dónde el profesor.
o te ponían de castigo. No, déjame averiguar qué fue lo que pasó. Ahora es al revés. Lamentablemente, la iglesia no puede dejarse llevar a esos extremos. Por eso estamos hablando sobre la familia y las amenazas que hay en este tiempo. Muchas veces, cuando el hogar está centrado en los hijos, los padres se debaten entre el temor de herir al hijo y el deseo de ser su mejor amigo. Entonces, comienzan a dejarse manipular, aún cuando los niños son bebés. ¿Qué pasa? Otra amenaza que tiene el hogar, ya que va a los más grandecitos. Otra amenaza de este tiempo es el establecimiento de una adolescencia prolongada, que podríamos llamar vacaciones prolongadas de la responsabilidad. Yo recuerdo que cuando en mi casa, yo crecí en un hogar donde yo era la número 9, quiere decir que y éramos 12. Se murieron 2, después quedábamos 10, crecimos 10 juntos. Y en mi casa los oficios lo iban poniendo por edad. Usted pasaba de un oficio a otro. El más horrible de todo era el primero, que era fregar los orinales. Tenían otro nombre, ¿verdad? No lo vamos a decir. Pero después a usted le tocaba fregar los vasos y después los platos. Y así iba subiendo uno de acuerdo a la edad. Pero había responsabilidades de que uno tenía fuerza suficiente en las manos como para poder hacer un poco de oficios. En esa adolescencia, en este tiempo, por donde se mete el enemigo, hermanos, con mucha frecuencia, se dan demasiados beneficios sin suficientes responsabilidades. Y yo quiero decirles algo a ustedes, como maestra que yo soy. El término adolescencia no aparece en los anales de la historia de la educación, sino hasta el año 1904, donde para establecer un nombre o diferenciar lo que en ese tiempo se comenzó a llamar la brecha generacional, se denominó adolescencia en el sentido de que se decía que esos niños de esa edad adolecían, o sea, les faltaba algo. Pero en la Biblia no existe el término adolescencia. Búsquelo, que no existe. Existen dos términos, niñez y adultez. Investigué un poco sobre los niños judíos y dice en un libro que se llama Uso y Costumbre de las Tierras Judías, bíblicas, de Fred Wynn, dice que los niños judíos estudiaban desde los 6 años hasta los 15 y luego asumían sus responsabilidades en todas las partes. Pero menciona 3 casos específicos de niños que aún antes de esa edad asumieron grandes responsabilidades. Uno de ellos fue el rey Josías. A los 8 años dice la palabra que empezó a reinar. Otro fue el profeta Jeremías, que se sentía él mismo tan niño que, no, yo soy muy niño. Sin embargo, Dios le dijo, no diga que eres niño, porque si yo te mando, te voy a respaldar, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y otro niño que asumió su responsabilidad con poca edad fue Jesús. Dice la palabra de Dios que a los 12 años, él se quedó en el templo, ¿verdad? Y que cuando lo buscaron, ¿qué fue lo que él respondió? Es necesario que yo me ocupe de los negocios de mi Padre. Óigame, el Padre, el Rey del universo. Sin embargo, desde esa edad, dice la palabra de Dios, que asumió su responsabilidad. Vamos a buscar en 1 Corintios 13, 11. A ver qué nos dice, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, con respecto a que la niñez y la adultez son las 2 cosas que la Biblia menciona, las 2 edades importantes que la Biblia menciona. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Y saben una cosa? A los adolescentes no les gusta que le digan niños. Entonces ellos quieren ser a veces
Niños para una cosa y grandes para otra. Pero en la palabra de Dios nos habla de que no volvamos a decir, si usted creció ya, digo, si usted creció, si se quedó enano cabezón, usted entonces se cree un niñito. Pero si usted creció, óigame bien los jóvenes, entonces piense ya como debe pensar. Porque la palabra de Dios es muy clara y ahí le dice todo lo que usted tiene que hacer para estar adecuadamente delante de Dios. Parte de la familia que está siendo amenazada son los adolescentes. Entonces, los jóvenes, la tercera amenaza viene para ellos. Están en una familia rompiendo muchas veces. El enemigo quiere que ellos rompan los hitos generacionales que nosotros, todos los más viejos, hemos vivido. Son 5 hitos que hay en la vida de una persona: estudiar y terminar de estudiar. No dejar la escuela por mitad, sino terminar la carrera o lo que usted esté estudiando. Después, asegurarse un empleo. Comience a trabajar. Mi hermano, que el trabajo dignifica, como sea, en lo que sea. No importa qué tipo de trabajo usted tenga. Nosotros escuchamos a el predicador allá en el PTV, a Coalo, que dijo que cuando lo mandaron a trabajar, él creía que iba a hacer otra cosa y él era el que hacía todo, recoger los papeles, hacer todo lo que había que hacer, que los otros no querían hacer. Entonces, cualquiera de nosotros puede hacer un trabajo para dignificar su vida y producir. La otra cosa es dejar el hogar. Ya déjese de estar esperando que usted gane su dinero y ese dinero sea solamente para usted. Porque usted vive ahí en esa casa. O deja el hogar o coopera. Eso es así, hermanos. Y muchos de nosotros a los 18 años, yo comencé a trabajar a los 18 años. Comencé a aportar en mi casa a los 18 años. Entonces, luego viene el proceso de casarse y de crear una nueva familia para que la especie siga y no se detenga el ciclo de la vida, porque eso es lo que dice la ley de Dios. Una cuarta situación se da cuando los jóvenes ya se pasan de jóvenes, que ya son medio maduros. Entonces, hay esos miembros de la familia que no se comprometen y quieren vivir la vida loca, haciéndose lo loco con los papás. Se deslizan y nunca toman una decisión seria. Eso no se da en la iglesia, casi nunca, porque nosotros, especialmente en esta iglesia, motivamos a los jóvenes a que se casen, a que cuando ya ellos hayan completado los hitos adecuados, se casen y formen su familia, ¿verdad? Nosotros vemos como aquí casi todas las parejas jóvenes que hay se han casado bien y han cumplido todas esas partes. Y también tenemos los adultos en la familia amenazados los miembros de la familia cuando el adulto quiere buscar su propio bienestar. El egoísmo lo envuelve y entonces prefieren romper los lazos, separarse, divorciarse por no asumir el compromiso ni enfrentar las situaciones malas que en todo matrimonio se presentan. Entonces dice que antes en las iglesias no se daban parejas o se daba con menor frecuencia el divorcio, pero ahora se da como algo normal. Y el divorcio no le agrada a Dios. Si usted quiere, usted lo va a buscar en el libro de Habacuc, habla de eso. El divorcio no le agrada a Dios. Y la palabra es muy clara. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar, manejar, buscar la manera de resolver las situaciones. No permitamos que estas amenazas destruyan nuestra familia. Nosotros tenemos una familia, ¿saben por qué? Porque las cargas nadie las puede llevar solo. Es por eso. Y cuando tú repartes la carga y cuando tú tienes quien te ayude, las cosas funcionan mejor. El Señor no hace tonterías ni cosas mal hechas. Vamos a ver qué dice en Gálatas, capítulo 6, del 1 al 4. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado
no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas. Aquí esto está hablando a la iglesia, pero también porque somos una familia, ya lo hemos dicho desde el principio, ¿verdad? Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña, dice la palabra de Dios. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Está bien, hasta ahí. Dice así eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos llevar las cargas entre todos. Y se refiere a la familia tuya, a tu familia nuclear, a tu familia extendida y a tu familia de la iglesia. Las cargas debemos compartirlas, las responsabilidades debemos llevarlas. Hay mucha gente cómoda en la iglesia, hermanos. Hay mucha gente que está viniendo solamente a recibir y a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú solo recibes y no das, hay un principio bíblico que dice que hay más bendición en dar que en recibir. Entonces tú no puedes ser bendecido porque tú solamente te recibes, no estás dispuesto nunca a dar algo de lo que aprendes, de tu talento, de tu tiempo, de tu disponibilidad. Entonces, una de las razones es que nosotros cuando ayudamos a los demás en las cargas, imitamos a Cristo. Y también porque dice que si nosotros no somos capaces de encargarnos de la fe y de la familia, somos peores que un incrédulo. No lo digo yo, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 5, 8. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así: pues quien no se preocupa de lo suyo y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Hermanos, eso lo dice la palabra, no nos lo estamos inventando nosotros. Encargarme de mi familia significa ser considerado y no sobrecargar a otros miembros de la familia en lo físico, en lo emocional o en lo financiero. Lo que decíamos ahorita, esos hijos que a veces se recuestan de los padres. O que lo que yo gano es para mí, lo tuyo son los que rinden. No sé por qué, pero hay una creencia de que el dinero de los papás rinde mucho. Entonces el mío no rinde tanto, pero el de papi y mami que tienen 10,000 cosas sí debe rendir. Entonces, hermanos, estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. La responsabilidad de tu fe y de tu familia comienza contigo. Cada vez que nosotros le vamos a la iglesia de la familia, deseamos animar a los jóvenes y preparar a los padres y enriquecer a todos los que aquí estamos. Dios nos favoreció con una familia. Debemos cumplir con el propósito de amarnos y establecer los valores sobre los cuales se edifique la vida terrenal y nuestro futuro de vida eterna con Cristo. Porque depende de lo que tú enseñes aquí, de los valores que tú fomentes en ellos, su vida en Cristo en toda la eternidad. Es nuestra responsabilidad como padres orar y ser pacientes. Como lo explica en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, enseñar a nuestros hijos los preceptos y normas de la vida cristiana, respondiendo a sus preguntas. ¿Qué hacer? Lo explica claro. Usted lo puede leer más despacio en su casa porque son 25 versículos que hay ahí. Pero del 1 al 5, ahí le dice el qué hacer. Dice ahí que el Señor le dio mandatos y le dijo, cuando tú entres a esa tierra que vas a poseer, sigan poniendo los demás versículos, tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Temer al Señor. Después obedecer los mandatos del Señor para que disfrutemos de una larga vida. Escuchar con atención en todo, escuchar con atención. Dios prometió que nos va a dar bendición. Este año es año de abundancia, como le prometió a ellos. Sigamos con el otro versículo. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso fue lo que él le dijo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que tu familia se conserve pura, para que haya fe, para que vayan unidas esas dos cosas? Él se lo dijo desde el principio, nos lo dijo al hombre desde el principio. En los versículos siguientes, del 6 al 19, él le dice, ¿por qué? ¿Cómo es que lo van a hacer? Y ahí le dice, tú escribirás tu palabra en los postes, la llevarás escrita en tu mente, en tu corazón, la pondrás en tu cuello, la atarás en tu mano. Le dice donde quiera, ahí, por donde quiera que tú vayas, cuando te levantes, cuando te acuestes, tú le enseñarás a tus hijos esa palabra de Dios. Pero hermano, tenemos que enseñar esa palabra con el ejemplo. Lamentablemente, lo que no se enseña con el ejemplo, muchas veces no se conserva en el corazón. Y en los últimos versículos del 20 a 25, le dice por qué hacerlo. Ellos te van a preguntar por qué hacerlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué servirle al Señor? Porque un día yo andaba por ahí envuelta en mis pecados y el Señor me levantó, me dio promesa, me dio vida, me cambió mi lamento en baile. Él se lo explica claramente a ellos con las cosas que hizo en ese momento, pero tú vas a quitar eso y vas a poner lo que el Señor ha hecho en tu vida, en tu propia vida. Quizás tú no estabas ahí cuando el Señor abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Pero ¿cuántas veces ha abierto el mar para ti el Señor? Muchas veces. Entonces nosotros tenemos que hablarle a ellos de todo eso para que esa palabra llegue al corazón y se enraíce. Las palabras no se pierden cuando la palabra es dicha con autoridad y cuando, aunque el niño se haga grande y viejo y salga y camine por el mundo y se ensucie por ahí, esa palabra está en el corazón y en su momento dará su fruto. Nosotros debemos advertirle a nuestros hijos que no le den la espalda al Señor. Porque algunos pierden el cerebro. Algunos de nuestros hijos pierden el cerebro. Uno lo pierden en la adolescencia, que es en la edad difícil, en la llamada adolescencia, en el cambio de niñez a adultez. Y otros se quedan con el cerebro perdido y llegan a los 40 años y todavía no lo han encontrado. Pero ¿cuál es el trabajo suyo y mío, mi hermano? De lo que tenemos la situación así, es orar y tener paciencia. Es doblar nuestras rodillas delante del que sí puede cambiar y puede hacer que ese hijo pródigo vuelva en sí, aterrice y agarre su cerebro de nuevo, porque Dios le puso un cerebro a todo el mundo. Hermano, pero nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que fomentar las cosas buenas en el hogar y seguir orando por los que de una u otra manera han fallado. El pueblo de Israel vivía su fe como una montaña rusa. Un día estaba arriba, un día estaba abajo. Entonces, cuando ellos fueron a entrar a la tierra prometida, el que estaba dirigiendo ese pueblo se llamaba Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y entonces Josué le dice a los jóvenes, que fueron los únicos que entraron, excepto 2 de ellos, solamente le dice Josué, yo les voy a decir lo que yo voy a hacer, no sé ustedes. Y ahí vemos en Josué 24, 15, 16, esa palabra que muchos de nosotros hemos repetido muchas veces, la vamos a ver en la nueva versión, traducción viviente, que dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Tú puedes repetir eso, hermano? En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Porque aunque todos no estén sirviendo al Señor en este momento, hermano, tú puedes repetirlo y decirlo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra de Dios dice que el Señor tiene pensamiento de bienestar para nosotros y para nuestras familias.
para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que tú esperas? Que tu familia esté completa sirviéndole al Señor. También yo lo espero. Lo creo y estoy segura de que Dios así lo hará. El pueblo de Israel, entonces, después que Josué se murió, ellos dijeron que sí, que ellos iban a seguir en eso. Ellos también dijeron que iban con Josué, que iban a hacer lo mismo, que iban a servirle al Señor. Pero ¿qué pasa? Que luego que Josué murió, vino una nueva generación que desobedeció al Señor. En Jueces 2 dice que ellos murieron, todos los de la generación anterior murieron, y creció otra nueva generación que ni sabía, ni le interesaba saber, ni conocía, ni recordaba lo que Dios había hecho por Israel. Y entonces dieron la espalda a Dios. Pero como Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios perfecto, un Dios que ama a su pueblo, que nos ama a nosotros independientemente de seamos fieles o no, porque Él es fiel y Él no puede ser de otra manera, porque esa es su naturaleza y no puede negarse a sí mismo. Siempre, siempre, siempre levantaba a su pueblo. Y vemos entonces en el libro de los Jueces, capítulo 3, versos 9 y 10, cómo dice que el Señor hacía. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos, como hizo con nosotros también. En ese momento levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de la tierra de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. El Señor siempre nos va a dar la victoria cuando clamamos a Él y volvemos nuestro rostro a Él. Cuando nos humillamos y procuramos su bendición y su favor para nosotros y para nuestras familias. Con nosotros el Señor actúa del mismo modo. Y esta noche el Señor quiere bendecir nuestras familias. La iglesia Puerta Abierta es una gran familia. Nos manda a revisarnos, pero nos extiende su misericordia y nos levanta. Nos perdona los errores que hemos cometido. Todos nosotros tenemos familias imperfectas. Hemos cometido muchísimos errores. Pero saben, hay uno que nos levanta y que nos ayuda a vencer, a obtener la victoria. El Señor quiere que esta noche nosotros hagamos un pacto de ocuparnos de nuestra fe y de nuestra familia que nos ha dado, esa familia que Él nos ha dado, para que juntos pasemos a la eternidad, todos juntos. Imagínate, nadie quiere que un hijo se quede. Nadie quiere que se quede absolutamente nadie de su familia, ¿verdad? Entonces, asumamos nuestra responsabilidad en esta familia hermosa que Dios nos ha dado, la familia de la fe, la familia que tenemos en nuestras casas, la familia extendida, que son los abuelos, los tíos, los primos y toda esa parte que no queremos que ninguno se quede. Si tú estás de acuerdo conmigo y no quieres que ninguno se quede, entonces vamos a hacer como la familia que somos, vamos a ponernos de pie, vamos a agarrarnos de la mano, agárrate con el que está al lado tuyo, bendice ese hermano y vamos a pedirle al Señor que bendiga a nuestras familias en esta noche. Bendice nuestras familias, Señor. Señor, gracias por esta familia Puerta Abierta que tú nos has dado. Gracias por los padres espirituales que nos diste, Señor. Gracias por los Dios, papás, por cada maestro. bendice a mi familia. Bendice esta familia Puerta Abierta en esta noche, Señor. Dios, acuérdate de mí. Esta es una alabanza un poco antigua, Dios, que dice el sentir mi pleno. familia te necesita. Mi familia te necesita, Señor. Dios, escucha este clamor. Dice que el Señor, cuando el pueblo clamó, Que nos escuchó amemos y y respondió. nos unamos como hermanos. Santo eres, Señor. Que mi familia Piensa en tu papá que no se está aquí. vuelva a ti. Pídele al Señor que ese papá tuyo se vuelva a ti. Piensa en ese Que hijo que no está aquí. olvidemos el rencor y lo pasado. Olvida todo aquel que te hizo en daño en tu cada familia. familia Perdónalo.
Y pídele al Señor que lo traiga a sus pies. Decir, home, sweet home. Sí, Señor. Aleluya. Oh Dios, bendice a mi familia. Bendice a mi Dios, familia, Señor. Acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia, Dios, se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir, home, sweet home. Dios, ven y bendice a mi familia. Oh Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir que nos amemos y nos unamos